para publicar un fake sobre un jaguar que supuestamente habían atropellado por las obras del Tren Maya, cuando se trataba de una imagen captada en Brasil hace ya varios años, me parece que fue en 2016, y eso fue lo que estuvo circulando este fin de semana, cuando en todo caso, pues tendría que seguir respondiendo ante las declaraciones que se están haciendo ahí en el juicio de Genaro García Luna, y hoy qué bueno que lo mencionas con este nuevo testigo clave, mi querido Ricardo, testigo especial. Seguramente podrían en cualquier momento volver a embarrar no solo a Felipe Calderón, sino a Vicente Fox. Hace unos momentos, en un enlace que tuvimos hasta la Corte del Distrito Este de Nueva York con Vicente Serrano, nos comentaba que pues se da cuenta en este testimonio del rey Zambada cómo es que en todo caso habría tenido esta carrera delincuencial desde hace mucho tiempo, desde tiempos de Vicente Fox. Pero insisto, Calderón, mi querido Ricardo, nomás tuitea sobre jaguares que no existen en México, eso no fue Calderón, pero sacarlo de un borrego cimarrón en la península de Yucatán, que lo había matado por el Tren Maya, dijeron, ¿no? Cuando pues esa no es la fauna de esa región, ¿no? es parte de la fauna de Sonora, por ejemplo, ¿no? Y muchos de nosotros hemos hecho una fuerte campaña para que acabe ya la cacería del borrego cimarrón en Sonora, pero bueno, ese es otro boleto. ¿Qué nos puedes decir sobre estas declaraciones de... Sí, son esa clase de personajes, querido Toño, público memorioso, que justamente se dedican a eso. Ya la desesperación, la falta de argumentos, el anhelo de tratar de sepultar a este gobierno los lleva a esos desatinos, a esas incongruencias. Está como Denise Dresser cuando publicaban la fotografía de cierto personaje muy conocido y reconocido en las películas para adultos, y que ella lo retuiteó pensando que en efecto era un médico joven. Y bueno, cometen ese tipo de dislates. También está otra que Calderón y sus amigos estuvieron moviendo, retuiteando hace algún tiempo sobre una jirafa. Me parece que la jirafa estaba en África, no sé si en Zimbabue o en alguno de estos países, pero no hay argumentos ya, están silenciosos. Yo estaba revisando, como se supone que debe ser un editor, un reportero, un periodista sensato, medianamente sensato, revisando las primeras planas de los periódicos, y no hay nada en primera plana refiriéndose al testigo que me parece pieza toral en este juicio. No está en primera plana. Entonces yo digo, ¿qué es lo que está sucediendo? O les están dando una línea tremenda, o los mismos editores en jefe se están autocensurando porque no quieren dar a conocer absolutamente nada. Yo, trabajando en estos medios de comunicación corporativos en su tiempo, pues recuerdo perfectamente que ellos se autocensuraban y decían, bueno, pues no podemos hablar aquí acerca de Osorio Chong porque es cliente de la casa, no podemos hablar de Enrique Peña Nieto porque es el presidente y hay que darle su debecito, no podemos hablar de Felipe Calderón porque tiene su sección especial, etcétera, etcétera. Entonces ahora, con el deseo de agradar a Pascal Beltrán del Río en Excelsior, con el anhelo de agradar a los directivos de Reforma, del Universal, del Financiero, a Enrique Quintana, por ejemplo, los mismos editores sacan eso, lo dejan a un lado porque siempre están pensando en la clientela y en los jefes. Eso siempre lo han hecho y queda bien revelado porque ahorita si tú haces esa revisión, que la has hecho sin duda, querido Toño, te vas a dar cuenta de eso, y la gente también estará buscando esa información ávida, porque es importantísimo. O sea, el rey Zambada, un personaje que tiene un papel fundamental en el desarrollo de las actividades ilícitas del cártel de Sinaloa, o sea, un sujeto que se ocupaba de toda la operación en el Valle de México, de la importación de cocaína, de todos estos precursores para producir metanfetaminas, insisto, llegadas de Sudamérica, y que lo hacían a través del aeropuerto de la Ciudad de México, está
testificando contra Genaro García Luna, se lo está diciendo en su cara, porque le acaba de decir justamente el rey Zambada hace unos minutos que realizó 2 pagos, uno de $3 millones y un segundo pago de $2 millones a García Luna en propia mano en un restaurante aquí en la Ciudad de México, en Campos Elíseos, a través del abogado Óscar Paredes. Habrá que ver qué es lo que sucedió con este personaje, que también trabajaba para el cártel de Sinaloa, de acuerdo a las declaraciones más recientes del rey Zambada. Y nada de eso lo estamos viendo en la prensa corporativa. Están en otra cosa, casi están evadiendo el tema. Vemos a Pablo Iriart en El Financiero, neceando todavía, hablando de la dictadura, diciendo que el presidente López Obrador no ha podido construir la dictadura que hubiera querido porque es ineficaz, porque es incapaz. Pero todos estos personajes, si hace usted una revisión de las columnas, de los artículos de las primeras planas, se va a dar cuenta de que se están mirando el ombligo, están repitiendo estas tonterías como si fuera un mantra. Todas las iniciativas importantes y polémicas del gobierno federal, pues bueno, dice Pablo Iriart, están encaminadas al establecimiento de una dictadura. Imagínese usted, hágame, perdón por el exabrupto tan temprano, el chingado favor. Se necesita tener pues la cabeza hueca y la lengua muy, muy larga, como la tienen estos personajes, para seguir presentándose como lo que no son, Toño, periodistas. Dice el disléxico, hágame el fabrón cabor, por ejemplo. Ahí. Fíjate, Ricardo, esto que planteas, tú y yo que hemos estado en esos medios corporativos, sí, insisto, hasta el cansancio, gracias a Ricardo, yo dejé de llamarles medios tradicionales porque de tradición no tienen nada, pero tú y yo que estuvimos en los medios corporativos podemos saber, en efecto, las líneas que se planteaban, cómo es que se tienen 2 juntas editoriales en las que participan todos los jefes de sección, todos los jefes de información, las principales cabezas en las que hay un señor o una señora que es el que dice esto va o esto no va, junto con el director o directora de noticias, ¿no? Eso lo sabemos perfectamente. Pero no hace falta que nosotros les hablemos de estas juntas que pues van a tener como en media hora, por ejemplo, ahí en la redacción de Azteca Noticias, por ejemplo, ¿no? No hace falta que le hablemos de esto a la gente. Creo que basta con que vean, como bien lo planteaste, la cobertura que han tenido sobre Genaro García Luna. Váyanse un poco más atrás. Alguien llevó en México, que no fuera Aristegui, alguien llevó lo de la Casa Blanca de la Gaviota. De verdad, era un tema, pero bueno, de hecho columnas, salió en el New York Times, acá en Estados Unidos estuvo circulando en todas partes, salió hasta en Univisión, y Univisión en ese entonces todavía no había sido absorbido por Televisa, pero en ese entonces, como socio de Televisa, argumentaba que pues, tenía que competir, ¿no? con el resto de las cadenas. En todas partes salió y en México no. Como no está saliendo esta declaración tan importante de el rey Zambada.